Entonces, mi único interés de grabar es que aprendan. Capaz que algunas cosas puedan estar equivocadas. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. ¿Están viendo? Bueno, vamos a empezar. Sí, profe. Esta unidad 9, oculoplástica y vías lagrimales, en realidad sería oculoplástica. Oculoplástica es una especialidad. Fíjense ustedes que la oftalmología tiene muchas subespecialidades, pero muchas, y grandes, poderosas, fuertes, como por ejemplo superficie ocular, es una subespecialidad, glaucoma. Hay gente que se dedica exclusivamente a glaucoma, gente que se dedica exclusivamente a uveitis, hay gente que se dedica a segmento posterior, desprendimiento de retina, vitrio, hay gente que se dedica a neurooftalmología, no hace más que eso, y hay gente que se dedica a esto, oculoplástica, y hacen el 100% de la oculoplástica. Lo que pasa que nosotros somos como oftalmólogos generales, no tocamos algunas cosas de oído y algunas cosas bien dentro de esas subespecialidades. Y ellos tienen sus propias sociedades, sociedades de oculoplástica, sociedades de oftalmología pediátrica y estrabismo, sociedades de superficie ocular, sociedades de neurooftalmólogos, y a nivel internacional también existen estas sociedades. Entonces, cuando se juntan los oculoplásticos a hablar entre ellos, algunas cosas le podemos captar y algunas cosas pues nos sobrepasa porque no tenemos la total experiencia y tampoco vamos a incursionar en casos que no hemos hecho y que solamente lo hacen cuando haces la subespecialidad. Pero básicamente la oculoplástica se dedica a los párpados, vías lagrimales, órbita y anexos. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Es tratar de poder describir las características clínicas, diagnóstico y tratamiento de patologías más frecuentes y o severas de la vía lagrimal, anexos, párpados y órbita. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? Por supuesto hay mucho más que esto, pero por lo menos lo que tienen que saber ustedes como médicos generales. ¿Qué cosa es un entropio? ¿Qué cosa es un ectropio? ¿Qué cosa es una ptosis? ¿Qué cosa es el lagrimeo o epífora? ¿Qué cosa es la oftalmopatía tiroidea? Que van a verlo en la práctica diaria de médicos. ¿Qué cosa es un bléfaro y qué diferencia hay con la dermatochalación y el bléfarochalación? ¿Qué cosa es un orzuelo, un chalacio? Los tumores más frecuentes a nivel de órbita, hay otros tumores y muchísimos tumores. Y traumatismo nuevamente de órbita y párpados. Vamos a empezar con qué cosa es el entropio. El entropio es una inversión del párpado, giro del margen palpebral hacia adentro. El globo ocular se contacta con las pestañas, por lo tanto, se arrasa con la superficie. El paciente tiene ojo rojo, tiene secreción, tiene molestias, puede tener hasta úlceras, puede inclusive, ustedes siempre tienen que tener en cuenta en cuanto a la superficie ocular, que tiene que estar indemne. La superficie ocular indemne, no hay forma que entren bacterias. Tiene que abrirse el epitelio, tiene que haber una solución de continuidad, aunque sea mínima, para que las bacterias entren y hagan estragos en la superficie. Entonces, imaginen lo que es que todas las pestañas se meten para adentro. La clasificación generalmente, el más importante, que es el 90%, es involutivo. Gentes mayores que por unas razones de los músculos que nosotros llamamos los músculos horizontales, que forman parte del orbicular, y los músculos verticales que forman parte de los retractores, estos los
Vuelvo a repetir la anatomía. El orbicular, que son los músculos horizontales, cierran el ojo, son los protractores. Y los músculos verticales abren el ojo, que son los retractores. ¿Eso se acuerdan de eso? Eso lo dije alguna vez, en algún momento. Entonces, una falla o un alargamiento de los músculos horizontales y aflojamiento de los verticales hace de que el párpado sea grande en su tamaño y se enrolle hacia adentro y produzca un entropio con todas las implicancias de la superficie ocular que puede producir la pestaña. Si una pestaña le molesta, se imagina 20 pestañas adentro, es muy molesto. Entonces, a veces hay que tratar de revertirlo, ponerle una cinta hasta que lo vea alguien, tratando de evitar que el párpado se entre. Y esto de las cosas que tenemos que saber, que es muy importante saber, que la parte de la piel, la parte anterior del párpado, se llama lamela anterior, y la parte posterior del párpado, o sea, la parte del tarso, se llama lamela posterior. A veces hay lesiones, por ejemplo, una cicatriz, un tumor, que achica la lamela superior, anterior, y te produce un ectropio. O lesiones que achican la lamela posterior, cicatrizales, un pemfigoide o alguna cosa de esas, achican la lamela posterior, entonces te hacen un entropio. A veces no es solamente por alargamiento, sino por cicatrizales. Una cicatrización anormal, quemaduras, químicas, secuelas de quemaduras químicas que hacen que se retraiga la lamela posterior, llevan el párpado hacia adentro. Y un blefaroespasmo esencial, que los pacientes hacen un blefaroespasmo por acción anormal, aberración anormal del séptimo par, los pacientes hacen un blefaroespasmo, a la larga de tanto espasmo, se meten las pestañas para adentro y hacen un entropio por el blefaroespasmo espástico. Entonces acá podemos ver, dentro de la anatomía, porque nosotros, la oftalmología, la medicina, los cirujanos, son anatómicos dependientes. Si no tenés el plano anatómico o no sabes anatomía, no te metas a hacer cosas porque no entiendes lo que está pasando y lo que estás mirando. Entonces siempre tenemos acá los músculos tarsales, los músculos retractores, que son los verticales, que vienen así, que son los músculos retractores, como el elevador del párpado, que es un músculo retractor hacia arriba, son los músculos encargados para la apertura, mientras que los músculos protractores son horizontales, son encargados para el cierre. Por lo tanto, una parálisis del séptimo par, el ojo se queda abierto porque los retractores no están afectados, sino los protractores. No puede cerrar, el ojo se queda abierto, expuesto. Bueno, acá tenemos el oblicuo inferior, que ya lo vimos en alguna cirugía, que está debajo del recto inferior. Y acá tenemos la grasa, acá tenemos el septum orbitario, que también es un tema importante. Y acá tenemos los músculos pretarsales, preceptales y orbitales del orbicular. Pretarsales, preceptales y orbiculares del orbicular. Eso de modo de repaso, porque si no, nos empezamos a olvidar de las cosas. Entonces, acá tenemos, ¿cuál es la clínica? ¿Cuál creen que puede ser la clínica de una cantidad en masa de pestañas que ingresan al ojo por una u otra razón? Sensación de cuerpo extraño, dolor, erosión corneal, conjuntivitis, secreción permanente, úlceras, abscesos, hasta pérdida de la visión, perforaciones, porque no solucionamos las pestañas. ¿Qué cosa es el ectropio? Es lo inverso, es la eversión del párpado.
El párpado gira junto a su margen hacia afuera. El ectropion más importante es el inferior, del párpado inferior. ¿Qué le pasa al ectropion? También en la clasificación, el más frecuente es el involutivo, que por las mismas razones, no sabemos por qué, que el margen, el párpado se alarga y se cae. A veces, de jóvenes, cuando somos muy frotadores de párpados, lastimamos las estructuras del párpado y terminan cayéndose, produciéndose bolsas y cayéndose el párpado hacia abajo, producto de un proceso involutivo mismo, estiramiento de los músculos orbiculares y de los músculos retractores también. También paralítico, que produce un lagoftalmo, parálisis del séptimo par. El séptimo par es el encargado del músculo orbicular y la parálisis puede llevar el ojo hacia afuera, un lagoftalmo cuando tenemos esto como un lago que se forma con el párpado de vertigo. Entonces, ves, acá tenemos la lamela posterior, la lamela anterior, no, está por acá. Acá está. La lamela anterior es la piel, la lamela posterior es el tarso. A ver, en los oculoplásticos les gusta llamar mucho lamela a la parte anterior o posterior. Entonces, cuando dice, si tengo un tumor en la lamela anterior, por fuera del párpado, ¿qué produce? Una retracción de la lamela anterior, por lo tanto, es un ectropion cicatrizal. Hay personas que por efecto del sol, por efecto de su piel, por efecto de la sequedad, gente que vive en el campo, se les retrae, se ponen rojos y se empieza a retraer toda su cara y empieza a achicarse la piel y produce un ectropio por estiramiento o por retracción de la piel de la cara. Esos son ectropios más difíciles de manejar, a pesar de ser personas seniles, pero uno tiene que hacer diagnóstico diferencial frente a qué ectropion estamos, porque no es lo mismo uno que le falta piel, está todo estirado, y uno que le sobra piel y se le va para afuera de tanta piel que le sobra. Entonces las técnicas quirúrgicas son diferentes. Los ectropion congénitos son rarísimos. Yo creo que nunca vi yo uno de esos. Así que siempre tener en cuenta lo que es el septum, que separa la parte interna de la parte externa, los músculos retractores, que es el músculo acá, que va del tarso hacia el nódulo de Lockwood, ligamento de Lockwood, donde se junta el oblicuo y el recto, y el recto inferior. Y generalmente estos eventos de los ectropion y los entropion se producen en el párpado inferior. Acá tenemos, por ejemplo, un ectropion por agrandamiento, alargamiento de la piel, por envejecimiento, estiramiento, el párpado se cae. ¿Qué es lo que produce? Ojo seco, erosión, sequedad. Un paciente que produce una parálisis facial, se le cae el párpado, pues queda el ojo abierto, no puede cerrar, porque el que cierra es el orbicular. Por lo tanto, al paralizarse el orbicular, los retractores, que son los antagonistas, hacen que el ojo se permanezca abierto. Entonces, o un tumor en donde produce un ectropio mecánico por retracción de esto. Tienen alteraciones en la superficie, conjuntivitis, ojo rojo, ulceraciones corneales, queratinización, perdón, vamos a ponerlo bien acá, queratinización, hay una T de más, de toda la superficie de la conjuntiva tarsal. La conjuntiva tarsal inferior, al estar expuesta, se protege colocando un epitelio más grueso, está queratinizado, está como que la piel
cubre, como si la piel cubriera la conjuntiva tarsal expuesta. Hay dolor, hay problemas en la superficie. ¿Ves esto? Está queratinizado. Esto trae una exposición y puede traer úlceras y lesiones a veces difíciles de solucionar. Entonces, como les decía, el tratamiento hay que ver de acuerdo a los secundarismos, un entropium. Por ejemplo, la lamela posterior está cortada, te produce un entropium cicatrizal por un pemphigoide cicatrizal, un ectropium por parálisis del séptimo par. Entonces, los tratamientos van a depender de la causa, por supuesto. Por lo pronto, mientras tanto, ustedes para proteger la superficie, si lo ven, que se pongan una tela, si hay un ectropium, que lo lleven el párpado para arriba, ¿no? Y si hay un entropium, que lo lleven el párpado hacia afuera, mientras tanto, hasta que vayan y lo operan. Esto de la tela adhesiva es temporal, porque no pueden estar toda la vida con la tela y que le provoca una dermatitis de piel, lastimadura en la piel. Y la única solución es quirúrgica. Para aquellos pacientes que tienen poca piel, que ven que están todo estirado y están estirando toda la piel hacia afuera y tienen un estropión grande, el hacer una cirugía convencional no soluciona si no le tienes que poner un pedazo de piel, que generalmente sacamos piel del otro párpado o de su mismo párpado superior, que generalmente son personas mayores, que le sobra piel arriba, sacas un trozo de piel, le colocas la piel acá, lo subes y le haces una cirugía de estiramiento de párpado para que pueda entrar el párpado hacia adentro. En las dos cirugías, tanto en el ectropion como el ectropion, generalmente hacemos una tira tarsal, abrimos la lamela anterior, dividimos en medio, separamos la lamela posterior, separamos la piel, agarramos el tarso, acortamos el tarso y lo suturamos en el periósteo superior, anterior y superior, para estirar el párpado hacia acá arriba y llevarlo, tanto de si es que el párpado está hacia afuera como está hacia adentro, por causa de estiramiento. Si hay otra causa que le está produciendo el ectrópico, cicatrizar por un tumor, hay que sacar el tumor y tratar de levantar con la tira tarsal. La tira tarsal sirve para manejar los dos párpados. Aquí tiene, por ejemplo, un ojo preoperado y el ojo operado, con la tira tarsal. En el entropion también hacemos tira tarsal, y a veces hacemos puntos. Yo generalmente el entropion para mí, las dos cirugías son a veces difíciles de solucionar en una sola cirugía, que a veces necesita hacer otra. Y por supuesto que el que se dedica a plástica ocular la hace de una, el que hacemos nosotros, hay pacientes que no pueden ir a un oftalmólogo especialista que se dedica a esto, porque generalmente son pacientes que no aceptan obras sociales, son cirujanos plásticos de ojos o oftalmólogos cirujanos plásticos, y a veces es imposible, porque si no recibe la obra social, tenemos que hacerlo nosotros, lo que podamos hacer. Y a veces nos puede quedar un poco corto, a veces no. Entonces yo le tengo miedo a cortar tanto el párpado inferior en la tira, y a veces le combino con unos puntos también para dar vuelta el párpado hacia afuera. Bueno, esto en cuanto a los entropion y ectropion. ¿Entendieron esto? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Sí, profe. A ver. ¿Puede pasar que, por ejemplo, después de que se haya operado, eso vuelva otra vez a producirse Vuelvo otra vez. queratinopatía? Sí, puede pasar. Puede pasar. ¿Y se puede volver a operar cuántas veces
podamos. No sé si cuántas veces, no tenemos tanta piel para andar sacando tanto, pero generalmente es porque te quedaste corto. A veces la tira tarsal es una cirugía un poco más compleja. Hay mucho de ojo por ciento, de experiencia del cirujano. Lo hace de una, y a veces uno con el temor de que no se dedica a eso. Yo opero catarata, yo opero glaucoma, opero estrabismo, pero no hago tanto. Pero cuando tengo un paciente así que está dañando la superficie, los opero y ya andan bastante bien durante mucho tiempo, pero lo que pasa es que se siguen friccionando, vuelven a estirar la piel y se puede volver a entrar y se puede volver a operar. A veces ya no voy por la tierra tarsal, sino voy por la cirugía de puntos Ujú. profundos para dar vuelta el párpado para arriba. Y Bien. en los ectropios, a veces hay un ectropio en el punto lagrimal, que lo que le molesta es el lagrimeo, el lagrimeo, el lagrimeo, la epífora, y se rascan tanto, que vencen hasta el punto lagrimal. Y cuando hagan la cirugía de la tira tarsal, esto no llega y sigue dado vuelta. Entonces a veces tengo que hacer una cirugía, un cuadradito en la parte de del tarso para traer el punto hacia que mire hacia dentro del ojo. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que cuando examinan un párpado, un ojo, no se tienen que ver los puntos lagrimales. Los puntos lagrimales están escondidos, metidos dentro, y normalmente no se tienen que ver. Si uno ya los ve de entrada, quiere decir que hay un ectropio en el punto lagrimal. Y a veces el paciente se fricciona porque le lagrimea y hace un círculo vicioso en donde le sigue lagrimeando, se sigue tirando, le sigue lagrimeando, hasta que lo da vuelta y se produce una queratinización del punto lagrimal por la exposición y se cierra el punto lagrimal y sigue el lagrimeo y sigue el lagrimeo. Un gran problema de las personas mayores con su lagrimeo. Profe, ¿Sí? ¿estos pacientes suelen tener complicaciones cuando están operados o llevan su vida normal? Sí, es su vida normal. Es una cirugía de 20 minutos y se van a la casa con un parche. El día siguiente saca el parche. Ya está. No, no. La resolución es rápida. Debo tener muchos videos de eso, pero en cuestión por el honor al tiempo, no puedo pasar tanto. Pero yo quiero que entiendan el concepto, ¿no? Entonces, a veces la causa de que acuden el paciente es justamente cuando hay un lagrimeo. Un lagrimeo en donde no ve el punto lagrimal, no tiene que verlo uno. Normalmente, si uno se miran entre ustedes, van a ver que el punto lagrimal no se tiene que ver. Tiene que estar metido porque el punto lagrimal entra la lágrima por capilaridad. Cuando hace la succión, entra por capilaridad y si algo le está produciendo el reflejo lagrimal, y es que empieza a estirarse, y tengan en cuenta que el párpado inferior está puesto contra la gravedad. Entonces la gravedad indica que todo lo que está arriba se cae, salvo que tenga una malla estructural muscular para que lo mantenga. Pero si él se rasca, se estira, se estira, se estira, se estira, se forman las bolsas y se cae. Entonces, por eso no hay que rascarse, que produce estigmatismo, que produce keratocono, que te daña el párpado, que te daña Los ojos no hay que tocarlos tanto. Y las mujeres que se pintan, que se hacen, que se ponen tanta cosa y después andan el fin de semana limpiándose, terminan estirando mucho los párpados, que generalmente terminan haciéndose cirugía de bolsas y esas cosas. Entonces, la epífora. Ustedes recuerden lo que cuando yo hablé de esto, en algún momento, no sé en qué temario, es de que en la película lagrimal, en parte de superficie, yo sigo insistiendo que tienen que entender cómo funciona la superficie, cómo funciona que el ojo, si no está lastimado, no hay forma que le entren bichos. Si el ojo se lacera un poquito,
o se lastima un poquito, es propenso que por ahí se metan y hagan una úlcera. Y la úlcera va a depender de la defensa, de su lubricación y de su, y su defensa de su lágrima. Y que tenemos las glándulas de Wolfram y las glándulas de Wolf son las que proporcionan, las glándulas lagrimales accesorias, son las que proporcionan el agua de la película lagrimal. Si tenemos afectación de esas glándulas que están generalmente en el fondo del saco o cerca del borde del limbo o cerca de la conjuntiva tarsal, las glándulas de Wolfram y de Wolf proporcionan la parte acuosa de la película lagrimal. La glándula lagrimal es refleja, aumenta su producción cuando algo en la superficie está funcionando mal. Entonces, pacientes que tienen ojo seco tienen lagrimeo, porque el ojo seco estimula a la glándula lagrimal refleja. Entonces tienen una epífora. Entonces uno tiene que tener cuidado de ver si la epífora es producida por un ojo seco o es producida porque realmente tiene una obstrucción en la vía de desagüe. Entonces, cuando hay una obstrucción en la vía de desagüe, hay una lágrima real que moja la mejilla, permanente. Si hay un problema de ojo seco, el paciente dice, doctor, me lagrimea, pero lo tienes ahí un rato mirándolo, cuánto le lagrimea, y lo que él siente realmente es que está húmedo el ojo, como que está lleno de agua, pero no le cae la lágrima. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ser agresivos o en querer solucionar el lagrimeo haciendo cosas que puedan lastimar la vía lagrimal, porque muchos oftalmólogos que ante un lagrimeo lo quieren sondear, lo quieren ver a ver dónde está tapado, y en realidad lo que tienen es un ojo seco. Por eso que la anamnesis, la exploración, la inspección son fundamentales en la oftalmología, porque las variables son tan grandes que uno tiene que saber discriminar. Entonces, a veces, cuando tienen un pequeño lagrimeo o el paciente se queja que hay lágrima, como yo le dije una vez, el paciente viene y dice que le lagrimea y lo que tú le das son lágrimas, y entonces el paciente dice, ¿cómo que me da lágrimas? Si yo le digo que me lagrimea, me da más lágrimas. Entonces se entiende de que es como que si tengo una pileta llena, me da más agua para rebalsarla. Entonces es como que no lo entienden, y es porque la película lagrimal se seca o está disminuida, y el reflejo del sistema sensitivo de la córnea, que es un elemento muy sensitivo, hace un arco con el cerebro y manda lágrima refleja de la glándula lagrimal. Entonces tenemos que saber si la epífora, porque habíamos hecho una diferenciación entre lo que es una epífora y lo que es un lagrimeo. La epífora es cuando hay una obstrucción en la vía lagrimal, y el lagrimeo es cuando es por una acción refleja. Pero a veces todo esto se junta. No es tan, la medicina no es tan contundente. Puede tener un paciente un lagrimeo y ser por una epífora. O puedes tener un lagrimeo sin ninguna alteración funcional y es una epífora funcional por pérdida de su función. Entonces, el tema del lagrimeo es un motivo de consulta permanente en nuestro consultorio. Y a veces no sabemos analizarlo o perdemos un poco, le damos lágrimas o le vendemos a hacer un sondaje o le queremos hacer algo y no estamos entendiendo su patología. Entonces hay que observar que la epífora es una obstrucción de la vía lagrimal alta o vía lagrimal baja, por laxitud palpebral, porque se produce electropion, porque tanto que se refleja, o por una irregularidad en la vía lagrimal sin obstrucción. No está funcionando la bomba, o está funcionando pero tiene tanta irregularidad que no chupa, no llega a chupar la lágrima, y la lágrima se queda ahí.
con una sensación de humedad. Recordemos que se llama obstrucción alta cuando está en los puntos lagrimales, canalículos y parte del saco lagrimal superior. Y cuando es una obstrucción baja, que puede ser también del saco y las vías, la vía lagrimal que va hacia la nariz. En base a esto, las técnicas son diferentes. Tener en cuenta de que el ojo está rodeado de los senos frontales, nasales, etmoidales, y que los puntos lagrimales no se tienen que ver normalmente. Y esto es un poco de recordar, ya esta diapositiva se les ha demostrado cómo funciona la bomba, en donde cuando uno parpadea, succiona la lágrima y hay un mecanismo de bomba. En las parálisis faciales esto se pierde y hay un lagrimeo permanente. Y lo más importante de los especialistas en superficie es la constitución de la película lagrimal y sus alteraciones que pueden producir una epífora o lagrimeo. Esto es cómo funciona la bomba. Aparentemente, cuando el ojo está abierto, se llena la lágrima. Cuando cierra, es como que se queda en el saco, y cuando abre de nuevo, es como que la presión lo lleva hacia abajo. Esto es una acción de bomba que es muy interesante cómo funciona esto. Entonces, el problema de la vía lagrimal alta, por ejemplo, la dacrocistitis, la dacrocistitis crónica, la dacrocistitis aguda. La dacrocistitis aguda es un proceso de obstrucción del saco lagrimal con mucho dolor, con un bulto, mucho dolor muy intenso. Generalmente, si uno traza una línea donde termina el canto interno, las dacrocistitis siempre están por debajo del canto interno. Si tienen esto, acá un poquito más arriba, no es el saco lagrimal, debe ser un tumor en la zona de la órbita. Entonces, generalmente están por debajo del saco. Eso para empezar a hacer los diagnósticos diferenciales y las palpaciones y las cosas. Si esto es un proceso agudo, infeccioso, una dacrocistitis aguda, hay que dar antibiótico, a veces se resuelve y hay que ver si persiste el lagrimeo o hay que hacer alguna cirugía para solucionar la obstrucción. La obstrucción de la vía lagrimal hace que la lágrima ingrese al saco, la lágrima ingresa con bacterias y la colección bacteriana puede producir una dacrocistitis. En conjuntivitis de repetición, inflamación dolorosa. Si hay una inflamación dolorosa en el saco lagrimal, es dacrocistitis. Esto de lagrimeo puede producir ojo rojo, dolor, dermatitis en la zona, de tanto que se toca, tanto que se rasca o de tanto que se limpia, puede producir una dermatitis. Esta es una dacrocistitis crónica, que si es que hay mucha lágrima y mucha molestia, tiene que realizarse una cirugía. Hay que hacer el tratamiento médico, hay que hacer el diagnóstico diferencial de qué obstrucción de la vía lagrimal estamos, frente a qué obstrucción, si es alta o es baja. A veces hacemos un sondaje, una irrigación, un plombaje que se llama. Plombaje es cuando metes una cánula Roma en el conducto lagrimal y le empujas agua y traga el agua, pero a veces no está obstruido la vía lagrimal porque esto entra a presión. La lágrima no entra a presión, la lágrima entra por capilaridad y por una bomba. Entonces esto, si entra a presión y pasa, no significa que no exista obstrucción. Puede haber una estenosis, puede haber una alteración en la funcionalidad de la bomba. Entonces esto es un dato que te da que la vía está permeable, pero el lagrimeo es por
algunas cosas funcionales o estenosis, que es lo que están produciendo, o a veces tienen un problema en la nariz, o una nariz desviada, un cornete que está tapando la entrada a la nariz de la vía lagrimal, o un pólipo. Entonces de repente esa es la causa y nosotros estamos tratando de solucionar por afuera, y a veces necesitamos una interconsulta con el otorrino cuando hay mucho lagrimeo para que le mire, le haga una endoscopía de la nariz y mire dónde están los cornetes, si la vía lagrimal está permeable o tiene un cornete muy grande que está tapando, y es la causa del lagrimeo y la causa hasta de una dacriocistitis porque se estanca la lágrima y no pasa a la nariz, entonces todo eso se retiene y hace una dacriocistitis. Hay pruebas de permeabilidad en donde uno le coloca una gota de fluoresceína, a los 5 minutos tiene que desaparecer. La fluoresceína a los 5 minutos no tiene que haber fluoresceína, quiere decir que la lágrima ha sido chupada. Si permanece la fluoresceína es porque hay alguna obstrucción. ¿Obstrucción qué? Una obstrucción. Alta, baja, funcional, estenosis, algo hace de que es la causa del lagrimeo. Pero de repente el paciente dice que tiene mucho lagrimeo, que se le moja mucho el ojo, le hace la prueba de fluoresceína y en los 5 minutos desapareció. Quiere decir que no hay ninguna obstrucción, que su problema posiblemente sea la sensación de lagrimeo por un ojo seco. Entonces, esta es una prueba muy fácil de saber si la vía está funcionando. Y la test del colorante, eso es con una sola simple gota podemos hacer el diagnóstico. Una dacriocistografía para estudiar las obstrucciones, podemos llevarlo por ejemplo, nosotros podemos hacer un sondaje y da negativo, pero sigue un lagrimeo evidente que le corre la lágrima. A veces necesita hacer una dacriocistografía para ver si hay alguna obstrucción, una estenosis, pero a veces te da negativo también. Entonces hay un estudio que se llama dacriocentellografía, que se le coloca una gotita en el fondo del saco de tecnesio 99 en el fondo del saco lagrimal, y lo que se ve es el progreso de la lágrima, si es que desagota el tecnesio o si se queda estancado en algún lugar por una alteración funcional. Entonces, a veces tienes que tomar una decisión quirúrgica de acuerdo a los estudios presentados. Por supuesto que esto ya es mucho de la especialidad, ¿no? Ve, por ejemplo, acá tenemos una dacriocistografía donde hay una retención del colorante. Acá está corriendo, por eso se hace una toma al minuto, a los 5 minutos y a los 15 minutos. A los 15 minutos ya no tiene que haber ni vestigios, y si hay vestigios o hay algo que tiña, quiere decir que puede quedarse el colorante en la vía lagrimal y no desagota del todo. Entonces se plantea una cirugía para hacer una comunicación entre el saco lagrimal, la vía lagrimal y la nariz. Entonces se puede hacer por afuera, abrir por aquí, abrir el saco, meter unos tubos de silicona por el párpado superior e inferior y meterse adentro de la nariz y hacer un nudo, y se lo deja 6 meses, y por ahí empieza a funcionar y a hacer una nueva. Esto generalmente es cuando detectas que hay una obstrucción de la vía lagrimal con cistografía, entonces a veces, si es funcional, cuando hay una obstrucción, esta cirugía tiene el 90% de éxito, pero si la obstrucción es funcional, tiene un 30% de éxito. Por eso no es cuestión de andar operando porque existe un lagrimeo y crees que uno le va a solucionar el problema, y el problema porque no está chupando la lágrima. La dacriocisto-rinostomía se puede hacer por vía externa, por afuera, se coloca, se hace un hueco a la nariz, y la mucosa pituitaria, la mucosa de la nariz, se hace como una H acá, y se conecta parte del saco con el piso y parte del techo con
esta parte y se pone la sonda y se ata por dentro. Después es muy fácil porque se corta acá y por la nariz se tira y se sale y ya deja el huequito hecho para que siga funcionando. Por vía endoscópica, generalmente lo hacemos en combinación. Hay plásticos, cirujanos plásticos que lo hacen ellos, cirujanos oculoplásticos, oftalmólogos, que lo hacen ellos directamente. Yo esta cirugía la he hecho con un otorrino. El otorrino se encarga de darme lugar y que cuando yo le pase por los 2 puntos lagrimales, que es una aguja que está enhebrada a una silicona, lo pase por arriba, lo pase por el de abajo, él ya me lo espera acá adentro, lo tira y hace un arquito como esto que vemos aquí, que queda esto así, y es lo mismo, pero sin cicatriz afuera. Y lo ata ahí arriba el otorrino y hacemos una cirugía de vía lagrimal obstructiva. Esta tiene menos éxito que la otra. Mayor éxito tiene la dacrio de afuera, externa, que esta, pero está en un 85% de éxito de y un 90% del otro. O sea que está dentro de los éxitos. Pero si nos equivocamos de diagnóstico y el problema no es obstructivo, sino funcional, esto no funciona porque no está entrando la lágrima. Le estás dando la posibilidad que entre, pero no está entrando. Entonces ahí tienes un 50, 40% de éxito o 20% de éxito, porque la erraste en el diagnóstico. Entonces, cuando hay una alteración en donde no podemos utilizar los canalículos y está todo tapado, hay un procedimiento que se llama el tubo de Jones. El tubo de Jones es un procedimiento en donde se entra por la carúncula directamente. Hay una como una lanceta que atraviesa el hueso, de arriba hacia abajo, es como esto, como una guía, y por ahí pasas un tubo de vidrio que va a quedar en el huequito esto y por capilaridad soluciona el problema del lagrimeo. Esto lo coloca, tiene su indicación precisa, cuando no puede poner tubos, no puedes entubarlo con silicona y atarlo adentro, directamente le colocan un tubo de John. Yo nunca he puesto un tubo de John. Esto ya es herramienta de los especialistas. Esto es como un adicional para que sepan que existe. Vamos a ver si podemos ver en un minuto. Hay un médico, por ejemplo, hacen la anestesia, son los médicos oculoplásticos que se dedican a esto, hacen anestesia en la mucosa nasal, ¿no? Secan, hacen anestesia. Profe, no estamos viendo. ¿No están viendo? No, Solo se ve el se ve el power. power nomás. Ay. Bueno, perdón. Vamos a dejar de compartir. Ya me perdí. ¿Dónde estoy? Estamos ahí, ¿no? Vamos a ver si lo puedo compartir de nuevo. Ojalá que lo pueda compartir. Si no seguimos. No es importante. Quería mostrarle esto. Son pacientes que suelen tener un cortejo. Esto se da tanto por la destrucción de las células carimformes como también por la oclusión de los conductos lagrimales que va generando la cicatriz. Bueno, no sé qué se metió alguien por acá a hablar. Al principio de la presentación. Entonces,
como mencioné a Foster ya hace como 30 años describió distintos estadios evolutivos. Perdón. Me parece que no lo voy a presentar. Vamos a compartir. Voy a compartir. Vamos a compartir de nuevo acá. Presentación. ¿Ahí lo ven? Sí, ¿Ahí lo profe. ven? ¿Ah? Ahí vemos el power. Power. Ah, está bien. Bueno. Profe, después lo puede pasar al grupo y y entramos a YouTube para verlo. Bueno, eso vamos a hacer. Bueno, entonces, esto generalmente lo que hacen es, los cirujanos cortan el cornete para dejarle espacio a este tubo que ahí tiene varias medidas, el tubo de Young, y queda ahí para solucionar el problema del lagrimeo. Las epíforas congénitas son muy frecuentes en los niños que nacen con lagrimeo y nacen con secreción y que la lagrimean, la secreción, generalmente por una obstrucción de la válvula de Hasner, que está cerca en el extremo inferior del cornete inferior. Entonces, a veces con masajes, que es muy importante el masaje para tratar de que con el tiempo vuelva, se quite su alteración y vuelva a ser permeable. Generalmente estos pacientes presentan lagrimeo con conjuntivitis crónica. Ojo, perdón, no sé quién se entró acá. Bueno, perdón. Tengo tantas páginas abiertas yo. Ahí está, ¿estamos en el Power? Sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces, las epíforas congénitas es muy frecuente, bastante frecuente, de la consulta, que el paciente viene con lagrimeo, con conjuntivitis crónica, de un solo ojo, pero ojo, que hay pacientes que tienen ojos grandes y lagrimeo y puede ser un glaucoma congénito. Los lagrimeos hay que hacerlos ver y no tomar una decisión ustedes, porque podemos tragarnos un glaucoma congénito y ser fatal en el final del paciente. Y hay que tratar de hacer los diagnósticos diferenciales. El masaje se hace con las manos limpias, uñas cortas, con cada cambio de pañal. Generalmente le pedimos de que hagan un masaje presionando el ángulo interno del ojo, tratando de hacer presión hacia abajo. Importante en esto es los diagnósticos diferenciales de otras patologías, dacriocistocele, por ejemplo, que no terminó de abrirse y se le metió líquido amniótico y formó, generalmente se ve azulado, una cosa azulada, y que también con un poquito de masajes, a veces se lo tiene que drenar y hacer un sondaje para solucionar este problema. O un hemangioma o un meningocefalocele, que ya es una cosa más grande, que no crean que esto puede ser la vía lagrimal. Tumores, hay diagnósticos diferenciales. Este es un dacriocistocele. Generalmente, lo que nosotros hacemos ante un niño recién nacido que tiene lagrimeo, secreción lagrimeo por una obstrucción de la vía lagrimal, hacemos masajes hasta los 12 meses. Si a los 12 meses sigue, hacemos un sondaje con esto. Lo dormimos, le ponemos un sondaje, teniendo en cuenta de que es muy tierno su nariz y no hacer una falsa vía. Hay que estar es una técnica muy precisa para hacer. Yo he hecho muchos sondajes y anduvieron bastante bien. Hace muchos años
que yo espero hasta el año, año y medio, si no hacen los masajes, porque cuando le dices a la madre, mire, o le hace el masaje o lo vamos a sondear. Sondear significa que le vamos a colocar una sonda dentro de la nariz, que es toda una historia. Entonces la madre ahí le hace masaje sí o sí, y la mayoría se resuelven solos. Bueno, eso es en cuanto a la vía lagrimal. Ahora empecemos a hablar sobre la tosis. Las tosis, la caída del párpado, que generalmente se produce por desinserción de la aponeurosis. La aponeurosis se desinserta y se cae el párpado. En las personas mayores, la tosis seniles, frecuentemente involutiva, es como que se le empieza a caer el párpado. Pero hay diferentes tipos de tosis. Tosis congénita, la tosis congénita hay diferentes características. Si la tosis congénita tiene pliegue, quiere decir de que tiene un elevador del párpado funcionando poco, porque tiene pliegue. Entonces, las técnicas va a depender de la cantidad de tosis que tiene. Lo más importante es que no se tape la pupila, porque si se tapa la pupila, vamos a tener una ambliopía de ese ojo por obstrucción. Entonces hay una que le llama a la mirada del astrónomo porque se te tapa toda la pupila. Disminuye el campo visual superior. Si no hay pliegue, quiere decir que no hay función del elevador y la cirugía es otra técnica. Entonces, dependiendo de la función del elevador, de la edad y de la función del elevador, nosotros tenemos que se tienen que hacer las técnicas que se tienen que hacer. Por ejemplo, acá tienes la tosis, ahí se ve el punto del reflejo y acá se ve el punto con parte de la pupila y el iris. Acá no se ve apenas el borde de la pupila y el iris. Acá no se ve ningún pliegue, a diferencia de que se ve un pliegue, acá no hay pliegue, no tiene mucha función del elevador. Entonces siempre hay que entender que la técnica va a depender si tiene función el elevador o no tiene algo de función. Puede ser ambliopizante y está asociado a otra patología, por ejemplo, como que es la blefarofimosis y el telecanto. A este paciente se le tiene que hacer como varias, 3, 4, 5 cirugías para tratar de repararle esta parte de la tosis y de la blefarofimosis. Y a los cirujanos que se dedican a esto, ¿no? Entonces, es importante evaluar la distancia margen-reflejo. Acá tenemos el reflejo y cuántos milímetros hay desde aquí hasta el borde del párpado superior. Es el margen, distancia margen-reflejo 1, que mide el párpado al párpado superior, y distancia margen-reflejo 2, que mide del reflejo del párpado inferior. Y la sumatoria de los dos da la apertura de la hendidura. Entonces, normalmente el margen reflejo, distancia margen reflejo 1, que tiene que tener entre 3 y 4 milímetros, más de 4 milímetros, y el otro tiene 2 milímetros, hay que medirlo para poder saber cuánta tosis hay. Hay que ver si tiene el surco, el párpado, la función del elevador, que generalmente nosotros miramos hacia abajo, ponemos una regla a la altura del párpado inferior, y bloqueamos el frontal, ponemos una regla y lo hacemos mirar para arriba. Entonces, esa excursión, ¿ve?, tiene que tener, lo normal son 15 milímetros. Entonces, si tiene buena función del elevador y tiene tosis con buena función del elevador, es una técnica. Si tiene 12, 14 también, esto es normal, esto es buena, esto es regular y mala cuando no sube nada. Entonces, en base a eso, los cirujanos oculoplásticos deciden qué técnica hacer. Por ejemplo, esto es un problema senil de la aponeurosis, recompone la aponeurosis, lo vuelves a reinsertar y rápidamente vuelves a tener los ojos abiertos. Entonces, si acá tenemos, por ejemplo, una pequeña tosis, se hace una cirugía y acá no tiene función del elevador, acá lo suturamos al frontal
y cuando levante las cejas se abre el ojo, porque no hay función del elevador, se manda una silicona por debajo de la piel y se sutura en la parte de arriba del tarso, se lo pasa así, se lo pasa acá y se lo sutura acá arriba. Entonces el niño levantando las cejas, vamos a tener un ojo abierto. Si hay función del elevador, hacemos una resección del elevador, acortamos el elevador como acortamos en el estrabismo, agarramos el músculo, lo acortamos tantos milímetros como de la medición de la función del elevador y el reflejo, la distancia margen reflejo 1. Entonces vamos a hacer una resección del elevador y ahí queda la tosis arreglada. La tosis generalmente, manejado bien y operado con gente que sabe, andan muy bien. Yo esta técnica he hecho varias, y esta casi nunca he hecho una resección del elevador. Esta es una pequeña tosis que esto es producido por una alteración del músculo de Müller. Cuando hay un bloqueo simpático, el músculo de Müller se cae y si hay una pupila pequeña tenemos un Horner. Ya vamos a ver cuando veamos neurooftalmología, el síndrome de Horner se caracteriza por un bloqueo del simpático, en donde como el músculo de Müller se maneja como el simpático, se cae unos milímetros y la pupila es pequeña porque el simpático dilata y el parasimpático contrae, que es antagonista. Al no haber el antagonista del que contrae, tenemos una anisocoria, pero con pupila pequeña. Entonces se hace cirugía del párpado, del Müller, se recorta el Müller y vuelves a tener el párpado bien. Eso es en cuanto a la tosis. Vamos a ver las infecciones, la celulitis. Esto es lo más importante que sepan, que tenemos las celulitis preseptales y las celulitis septales, la gravedad de una y la gravedad de la otra. Para recordar, el septum orbitario se inserta más o menos en el tarso superior y separa el orbicular, el músculo de la grasa intraorbitaria. El septum, ¿ve? Pasa acá, del hueso, se inserta en el hueso de la órbita y va hacia el tarso, ¿ve? De acá igual, del tarso, se inserta en el hueso y hace, por eso que tenemos nosotros músculos orbiculares pretarsales, preceptales y orbiculares. Pretarsales, preceptales y orbiculares. Entonces, una cosa es la infección que esté por delante del tarso, del septum, y otra cosa es una infección que esté por dentro del septum, en donde puede comprometer la salud del nervio óptico, intraconal. El septum hasta aquí, si la infección llega hasta aquí, es un pronóstico. Si la infección se entra hasta acá, la cosa se pone grave porque la salud del nervio puede colapsar, puede dañarse. Una celulitis preseptal puede transformarse en una celulitis septal si no se trata, porque el bicho atraviesa el septum y se hace una celulitis septal, ¿no? Entonces, esto es importante porque nosotros vamos a ver una celulitis preseptal que es muy aparatosa. Rápidamente hay que hacer una tomografía y ver que el cono está libre y que todo su problema está en la parte de adelante del septum. A veces hay necesidad de drenarlo esta celulitis, darle mucho antibiótico. Si no mejora con antibiótico, hay que drenarlo, porque si no, las bacterias van a penetrar y así transformarse en una celulitis septal. Generalmente las celulitis preseptales son por trauma, a veces que le pican, le rascan, se lastiman el párpado y entran las bacterias, están un poco
inmunodeprimido y puede producir una celulitis generalmente por estafilococo, estrepto, pero hemófilos influenzae en los chicos, pero son estáfilos porque están los estáfilos epidermidis que hay en la piel. Acá, por ejemplo, de hemófilos influenza, la triple bacteriana es importante para evitar que tengamos nosotros celulitis. Y puede pasar a una celulitis orbitaria. La celulitis orbitaria es grave, es un paciente que hay que internarlo, hay un paciente que tenemos que hacerle una radiografía, que tenemos una tomografía, estudio de análisis, darle antibióticos parenterales y buscar a un especialista de órbita o alguien para que le busque y si no cede, hacer un drenaje, porque si no haces el drenaje, sigue ocupando las bacterias dentro de la órbita y te daña el nervio óptico. El 80% de las causas de la celulitis orbitaria es por los senos paranasales, que se rompe el seno paranasal de tanta sinusitis crónica, puede romper y meterse las bacterias dentro del cono y hacer una proptosis lateral. Viste que una cosa es, si nosotros tenemos, perdón, ¿dónde me fui? Si nosotros tenemos un proceso inflamatorio, celular o tumoral que esté dentro del cono, va a ser una proptosis axial, todo el ojo se sale para afuera. Si es una lesión que produce el costado, el ojo lo va a desviar hacia el costado, es una proptosis lateral, es porque no está comprometido el cono en su comienzo, hasta que se compromete el cono. Pero uno ya puede ver, por ejemplo, una desviación hacia afuera. Uno sospecha de que hay una ruptura del seno y hay una invasión en la órbita de la mucosa y la infección de la sinusitis. Por la cara y el párpado, el 10%, las unas preseptales pueden pasar a septales, y del saco lagrimal podemos ver en un 5%, también pueden pasar una dacriocistitis, puede ser una celulitis orbitaria septal y peligrosa, y infecciones dentarias son más raras. De causas exógenas tenemos los traumatismos que pueden penetrar una rama a la órbita y producir una hemorragia o producir una celulitis septal grave, ¿no? O puede ser por una cirugía postquirúrgica de una cirugía de órbita. Por vía endógena, en los inmunodeprimidos, puede haber una embolización séptica y hacer una celulitis orbitaria. Intraorbitaria, endoftalmitis, dacrioadenitis, infecciones de la glándula lagrimal, también pueden meterse y hacer una celulitis orbitaria. Entonces, frente a una celulitis orbitaria, es una emergencia. Su retraso puede inclusive causarle la muerte, porque si entra al seno cavernoso generalmente se mueren los chicos. Hay que saber la localización de la celulitis, hay que internarlo, es multidisciplinario, hay que llamar a los otorrinos, llamar al infectólogo, llamar a todas las personas posibles que puedan controlar esta celulitis porque está cerca del cerebro y los chicos se mueren. Acá, por ejemplo, un paciente de 84 años que hizo una celulitis por ruptura porque tiene una sinusitis crónica, laceró y lastimó la pared interna del etmoide y se metió adentro y hizo una celulitis por una ruptura de la lámina etmoidal. El proceso es grave, infeccioso, hay que drenarlo rápidamente, hay que buscar drenarlo, gente que sepa, gente que hace órbita, gente que hace cabeza y cuello, porque no es solamente antibióticos, sino si el antibiótico no está funcionando, hay que drenarlo urgente porque está la salud del nervio óptico de por medio.
Entonces, uno de los signos característicos es que le dices al paciente que mire para arriba y el ojo se quede estancado, quiere decir de que está comprometido el cono muscular. A veces los abscesos periósteos que hay que hacerle tomografías axiales, TC de órbita con cortes axiales y coronales son importantísimos de órbita, ¿no? Pedir tomografía de cerebro y órbita no sirve, porque las tomografías de cerebro a veces no te dan bien los cortes, hay que pedir órbita, una tomografía de órbita. El estudio ideal es la tomografía. Entonces uno puede ver un absceso periósteo, subperiósteo, y hay que drenarlo, a veces por vía nasal se entran los cirujanos estos de órbita, cirujanos plásticos de órbita, entran por vía endoscópica y drenan este absceso. Si no lo drenan, la salud del nervio óptico está en riesgo. Acá vemos el compromiso de los senos, la ruptura acá no hay senos, acá está comprometida los senos, una ruptura y una proptosis. Fíjense, si uno hace una línea entre cigomático y cigomático, fíjense dónde pasa en este ojo por la mitad y en este ojo está casi por el nervio, quiere decir que hay una proptosis muy importante y que acá están los senos tomados y esto es por una celulitis. El 80% es por una sinusitis, el 80%. Pero lo que hay que tener en cuenta, que siempre en niños o en personas mayores, ante un proceso infeccioso, que puedan sospechar una celulitis, hay que internarlo, darles antibiótico, hacerle las tomografías e internarlo. Y en los niños también, a veces una celulitis preceptal, a veces tienes que internarlo para que le hagan estudios tomográficos y le den tratamiento vía sistémica, y si no hay que drenar esta sinusitis, y todo drenaje hay que mandarlo para que le hagan un antibiograma y ver bien exactamente sobre qué bacteria estamos para tratar de ser más específicos en el tratamiento. Bueno, vamos a ver las inflamaciones no infecciosas, que son la oftalmopatía tiroidea, la enfermedad de Graves, se produce alteraciones oculares. La enfermedad de Graves tiene dos fases, una fase activa y una fase pasiva. La fase activa es un proceso inflamatorio que no se sabe cuál es la razón. Por supuesto que son pacientes hipertiroideos, no todos los hipertiroideos hacen enfermedad de Graves, no todos hacen exoftalmos. La fase activa y el proceso activo inflamatorio deja como secuela la producción de grasa, y la intensa producción de grasa que puede afectar los músculos extraoculares o si no, intraconal puede producir una gran cantidad de grasa y producir el exoftalmos que necesitamos después hacer una descompresión. Pero los antiinflamatorios solamente funcionan en la fase activa y generalmente empezamos a ver si su progresión de proptosis o sus limitaciones musculares o su irritación, ojo rojo o algo que indique la necesidad de hacer una terapia corticoidea, se tiene que hacer en dosis muy altas, pero en la fase activa. En la fase pasiva, los antibióticos no funcionan nada porque lo que hay es grasa, no hay inflamación. Por ejemplo, tenemos acá, esto es una enfermedad autoinmune, de etiología desconocida, la oftalmopatía tiroidea. Se dispara, hay un disparador que puede producir un exoftalmo rápido, agudo. Hay pacientes que empiezas a tratarlos y después desaparecen y vienen en forma rápida y pueden producir afecciones oculares serias. El tratamiento es poco satisfactorio porque a veces en la fase aguda le das un petardo de corticoides y responden poco, pero es como que en la fase activa, si tú le pones un corticoide, como que lo frenas,
paras el proceso inflamatorio y evita de que siga formándose grasa. Es un enigma patogénico, es un dilema terapéutico de cuándo tengo que darle un corticoide y cuándo no, pero lo que sí, el corticoide funciona en la fase activa, en la fase inflamatoria. El síntoma más importante es el exoftalmo, la proptosis. El ojo se sale cuando hay diplopia y está en una fase activa, hay que darle, prácticamente hay que hacerle un tratamiento muy intenso de metilprednisolona o triamcinolona subtenoniano, para tratar de combatir y cortar el proceso inflamatorio. Entonces, es muy frecuente encontrar que los músculos están rojos, ojo rojo por el lado del músculo, y lo más importante es que hay una retracción del músculo de Müller simpático por una acción excesivamente del simpático, hay una retracción del párpado que cuando lo mira hacia abajo, el párpado no acompaña el movimiento del ojo hacia abajo, eso se llama Lig-Lag positivo. Hay retracción del párpado. Si tienes tú un paciente con un exoftalmo, un pequeño oftalmo, le dices que mire hacia abajo y el párpado se quedó, esta es una enfermedad de Graves en sus inicios, que hay que detectarlo rápido para poderlo evaluar y ver si hay alguna modificación, hacerle un tratamiento en la fase activa, en la fase aguda. La enfermedad de Graves es una miopatía restrictiva, ataca generalmente el recto inferior y el recto medio. El recto inferior y el recto medio son los que más rápidamente se engordan. Puede producir lagostalmos, puede producir separación por agrandamiento por la misma proptosis, puede producir edema, puede producir alteraciones de superficie, porque se secan, el párpado no logra ocluir totalmente la córnea, y si el recto superior está restrictivo, no hace fenómeno de Bell y queda en el medio y puede producir úlceras, quemosis y situaciones graves de la superficie. Hay un aumento de la grasa retroocular, eso hace que se haga la proptosis, y una disfunción del nervio óptico, una neuropatía óptica compresiva, que eso es lo que más importante uno tiene que tener en cuenta en los pacientes con enfermedad de Graves. Cuando uno tiene un paciente que sospecha que puede tener enfermedad de Graves, hay que hacerle una tomografía de órbita para ver y ir evaluando, hacerle un seguimiento de sus músculos, si sus músculos se están agrandando o no se están agrandando, o si la proptosis está avanzando. Entonces, el proceso inflamatorio, como resultado y secuela del proceso inflamatorio, deja mucha grasa. El proceso inflamatorio son unas células especiales que producen grasa, y la grasa da un compromiso orbitario y produce el exoftalmo, cambios estéticos, bolsas, lagostalmos por las bolsas, o puede producir una alteración de la motilidad ocular como diplopia, W, o puede producir una retracción por acción del músculo de Müller, que es el Lig-Lag, que es el característico del síndrome de Graves, retracción palpebral, y la retracción palpebral puede dar una queratopatía y una disminución de la agudeza visual, o puede ser por engrosamiento de los músculos extraoculares en su vértice, y puede producir una neuropatía compresiva óptica. Entonces, todas estas variantes pueden tener una enfermedad de Graves. Por eso que hay que seguirlos, hay que atenderlos, hay que mirarlos, hay que ver que a veces pueden estar normotiroideo y esto sigue avanzando, a pesar, porque es como un disparador que no sabemos exactamente qué es lo que lo dispara. Entonces, lo que tenemos que ver en un corte axial como por ejemplo,
que el nervio óptico tiene una curva, acá hay un estiramiento del nervio óptico, porque la grasa que se ubica hace de contraste y uno puede ver lo gordo que está el recto medio aquí y el recto medio acá, y eso puede asfixiar en el cono, en el vértice, en los tercios posteriores. A veces puede ser que un paciente no tenga tanta proptosis, pero sí está produciéndose una neuropatía. El paciente se queja que está viendo menos, que está viendo menos. Ojo, que el parámetro no es el exoftalmos, el parámetro no es el exoftalmos, el parámetro es la neuropatía, que es un paciente de alto riesgo, que rápidamente hay que descomprimirlo porque van a perder la visión. Y puede ser que su exoftalmo no sea tan avanzado. Entonces, las tomografías son importantes, las axiales para ver cuán gordo están los músculos, generalmente el recto inferior, el recto medio y el recto superior son los más afectados, el recto externo no, el recto inferior es el más afectado y parte del recto superior. Entonces, la rectificación del nervio óptico son signos y el engordamiento de los músculos en el vértice son signos de neuropatía compresiva que puede estar sufriendo este paciente. Por eso que vamos a ver acá, por ejemplo, este paciente que está controlándose, este paciente que está controlándose por su exoftalmo, en su fase activa le pusieron corticoides y de repente vino con una descompensación 7 meses después con esta órbita, y acá le hicieron, por ejemplo, acá tenía el recto inferior engordado en este corte axial, no está tanto, está muy gordo en este músculo, y lo más importante es ver que hay un asfixiamiento del nervio óptico producto de que los músculos extraoculares están apretando el nervio óptico y este paciente puede tener hasta mala respuesta a la luz, a los reflejos, alteración de los colores, alteraciones que significan que el nervio óptico está sufriendo. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué cirugía se hace? La descompresión. ¿Qué significa la descompresión? Romper las paredes de la perdón. Romper las paredes etmoidales y del piso de la órbita para dar espacio a esta órbita que está comprimida. Entonces, parte del músculo se va para el lado, ocupa parte del seno etmoidal y del piso. Entonces, esa descompresión hace que se alivie. Fíjense esto, después de la descompresión, vuelve el ojo a su normalidad y su músculo puede empezar a funcionar y ya se ve el nervio óptico aquí que estaba desaparecido en un estudio previo. Por ejemplo, tenemos esta paciente que no tiene prácticamente exoftalmos, pero relata que está viendo menos, desde un campo visual y realmente está disminuyendo su campo visual. Le haces una tomografía y ves que los músculos están muy anchos, sin embargo no hay tanto exoftalmo, pero la compresión en el tercio posterior en el vértice están dañando el nervio óptico y haciéndole la descompresión, rompiendo las paredes de los senos para que se expanda la órbita, vuelve el nervio óptico, se vuelve a aparecer el nervio óptico y se restaura la función del nervio óptico y el campo visual. Acá, en la parte estética no importa, acá se operó para descomprimir y que vuelva su nervio óptico a tener el oxígeno suficiente y su función, porque si no, esto, como cualquier neuropatía compresiva, pierden el nervio óptico y quedan ciegos. Entonces, por eso que el signo del exoftalmo no es lo grave. Lo grave es cuando el paciente consulta porque está disminuyendo su visión en forma rápida.
rectificación del nervio, estos pacientes tienen el lagostalmo, rectificación del nervio, quemosis, tienen todas esas cosas. Y pueden tener aumento de la presión ocular por compresión, y si nosotros vamos a esperar tener una neuropatía con borramiento de la papila, me parece que estamos perdiendo tiempo, porque a veces estos pacientes están sufriendo su nervio, tienen una neuropatía, pero un fondo de ojo normal. Entonces, la mitad de estas pueden tener alteración en el fondo de ojo. Pero a todo paciente que uno le diagnostique enfermedad de Graves, hay que hacerle una tomografía de órbita para ver si hay rectificación del nervio, para ver si los músculos están apretando el nervio y aconsejarle rápidamente una descompresión orbitaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en esto, los potenciales visuales? Cuando sospechamos una neuropatía óptica, los potenciales visuales evocados, el 94%, el test de colores, el 64%, hacer un test de colores que alteran los colores, uno ya puede estar viendo que está sufriendo su nervio, defecto del campo visual. El 47% tiene una apariencia de nervio óptico normal, o sea, uno no tiene que decir, acá hay una neuropatía compresiva porque tengo el fondo de ojo que se le han borrado los bordes de la papila. A veces un test tan simple como de colores y un campo visual puede hacerlo sospechar de que está padeciendo esta paciente una neuropatía compresiva. Tiene distintos modos de presentación la actividad compresiva, cuidado con las reactivaciones pueden ser graves, a veces los cuadros pueden ser solapados, no hay tantos exoftalmos, y la neuropatía puede revertirse, a diferencia de otras neuropatías. Si lo operas a tiempo, la descompresión, la neuropatía se revierte, como en el caso de acá, que vimos este campo visual malísimo y vuelve a tener un mejor campo visual después de la descompresión. Entonces hay diferentes, por ejemplo, la descompresión de este ojo y cómo vuelve el ojo, su ojo estéticamente mucho mejor. Por eso que lo primero que tenemos que pensar es una descompresión orbitaria, porque está sufriendo el nervio óptico. Después arreglaremos su estrabismo y después arreglaremos las bolsas, ¿no? Pero la descompresión uno lo tiene que tener rápidamente en mente, y no la parte estética, el exoftalmo estético, sino si a veces puedes mantenerte con exoftalmo mientras la grasa por ahí puede, si no te altera tanto la superficie y si no te altera tanto las cosas y el nervio está tranquilo, le haces una tomografía y se ve que los músculos no están tan gruesos, puede darlo con lágrimas, manejarlo sin necesidad de hacerle una terapia activa con corticoides, porque hay que meterle metilprednisolona de 1 gramo por día, 3 días, después 1 gramo por semana, 4 o 6 semanas, eso es más o menos, pero la metilprednisolona de 1 gramo en bolo prácticamente, en menos de 1 hora, en goteo rápido, es todo un problema que a veces tenemos que pelear con los internistas, y si este paciente tiene un Graves y aparte tiene una diabetes, entonces tenemos que trabajar más en equipo, porque si no le hacemos una descompresión y aparte una disminución de la inflamación con tratamiento corticoideo, a pesar de su diabetes, tiene que balancearlo porque es fundamental hacerlo. ¿Qué es la dermatochalasia? La dermatochalasia es un exceso de piel generalmente en las personas mayores. Un exceso de piel que le puede disminuir el campo visual. ¿Alguna pregunta sobre esto o sobre tiroides? No, profe. Bueno, seguimos. La dermatochalasia, esto también es de rama de esta especialidad, en donde a veces no es tanto por la estética, sino porque le está disminuyendo el campo visual. A veces necesitas operarle y sacarle un poco las bolsas y la piel excesiva. El tratamiento es sacar toda la piel que se pueda sacar, es quirúrgico, comprobar si el campo visual está funcionando mal, no por los párpados, sino porque tenga un glaucoma o tenga una neuropatía o tenga alguna otra cosa. Y uno cree que es por los párpados, hay que
hacer diagnósticos diferenciales, no todo lo que brille es oro, o sea que hay que analizar, somos médicos, cada caso es un caso, la medicina basada en la evidencia no es para mí lo adecuado, mi manera de ver. Hay que analizar cada caso. Si hay una alteración en campo visual, no hay que darle de por hecho que es por la dermatochalasis, sino hay que mirar su nervio, mirar su campo, mirar sus funciones del nervio óptico. La blefarochalasis se da en jóvenes que generalmente también es como una dermatochalación, pero la diferencia es que sean jóvenes que tienen inflamaciones crónicas, en los párpados se le hinchan por la alergia, tienen una telangiectasia y hay una gran cantidad de párpado que sobra y se hace una cirugía se retira parte del párpado para una acción cosmética. La blefaroplastia, lesión del párpado, atrofia del tejido muscular, generalmente se produce eso, es refractario al antihistamínico y corticoides, tiene siempre el ojo hinchado, exceso, y esto es lo más característico. Por eso que la blefarochalacio no es la dermatochalacio. La blefarochalacio en jóvenes, la dermatochalacio es en adultos. Esto es por producto de unas inflamaciones crónicas, se produce la blefarochalacio, que marcan la diferencia entre una cosa y la otra. Acá vemos vasos telangiectasios debajo de la piel, es una historia de edemas, de inflamaciones. Siempre hay que hacerle una tomografía cuando hay problemas de órbita para descartar alguna otra patología y hacer diagnóstico de dermatochalacio. Esto hace el diagnóstico diferencial, el hallazgo de historias de edemas crónicos y gente joven. Los chalazions son inflamaciones crónicas, hinchazones, inflamaciones crónicas por obstrucción de la glándula de meibomio. Es un granuloma graso que generalmente hay que sacarlo. Mientras que el orzuelo, me comí el orzuelo, perdón. ¿Dónde está el orzuelo? Ay, orzuelo. Bueno, el orzuelo es un absceso agudo del borde de los párpados, generalmente puede ser interno o externo. Interno cuando se inflama la glándula de meibomio y externo cuando se inflaman las glándulas de 6 que están en el borde. Pero es un absceso por estafilococo, estreptococo, hay dolor, tumefacción, hay que dar antibióticos orales y todas estas cosas. Acá parece que lo repetí en esto. Repetí. De acá me parece que vamos a sacar. Profe, Sí. ¿en el chalacio no se trata con antibióticos o no? No, porque es un granuloma. Ya voy a hablar de chalazion ahorita. Vamos a ver esto sobre los traumatismos un ratito. Nuevamente, que ya lo hablamos, la otra vuelta de traumatismos de órbita. Estos especialistas de órbita les gusta nuevamente repetir este tema como un tema muy importante. Los traumatismos contusos, hay que hacer imágenes, siempre imágenes de tomografía. Hay que hacer tratamiento médico, antiinflamatorio, hay que dar un antibiótico, hielo, y si hay encarcelamiento, hay síntomas, hay que operarlos. Entonces, los traumatismos de órbita, generalmente la fractura de órbita, a veces solamente hay una hemorragia subconjuntival y un pequeño edema en los tejidos blandos, pero hay que recomendarle a estos pacientes que han sufrido un trauma de órbita, ya sea deportivo, ya sea violencia de un patobica o alguien, una violencia en donde recibió un impacto en la órbita que pueda haber roto el piso. No hay que sonarse la nariz por 2 semanas, porque si no se produce un enfisema y entrada de aire a la órbita. Si hay diplopia, generalmente por un atrapamiento del músculo, la estructura de la órbita,
Un enoftalmos quiere decir que se hundió el ojo, es típico que hay una pequeña pseudotosis y un enoftalmos, es por fractura de órbita, una pseudotosis porque al hundirse el párpado, el ojo dentro de la órbita, entonces el párpado cae. Es una pseudotosis, no es pronatosis, son signos de fractura de órbita, pérdida de la sensibilidad, porque acá nosotros tenemos el nervio infraorbitario. Si se partió cerca el nervio infraorbitario, vamos a tener anestesia en la zona de la cara y del labio y hasta de los dientes. Hay que ver la agudeza visual, que puede estar indemne si no hay daño en el nervio o las estructuras oculares. Siempre la agudeza visual en el examen. Por ejemplo, acá tenemos una fractura de órbita, que apenas tienes una pequeña hemorragia y no se ve nada, pero sí hay un enoftalmo. Si lo miras así, este ojo está más levantado que le haces una tomografía y está partido la órbita. Entonces, estos pacientes no se tienen que operar antes de los 15 días para poder restaurar, y si hay alteraciones en los movimientos. A veces se rompe la órbita, pero no necesariamente tienes que operarlo si el paciente tiene buena función y no hay enoftalmo y hay una pequeña fisura y hay buenos movimientos, no hay signo de atrapamiento, hay que esperarlo y solo se cierra. Los traumatismos contusos, esto es muy importante en la parte de la parte deportiva, ¿no? Hay grandes estadísticas y asociaciones de deportólogos en cuanto a qué deportes son los que más producen fracturas de órbita y qué comportamiento de la fractura es si tienes más de 12 años o menos de 12 años, cuáles son los deportes que pueden producir impacto, los balines o las cuestiones muy pequeñas pueden destruir el ojo con una fractura. Por ejemplo, a veces se han visto en deportes que están jugando al tenis y saca mal el tenista y le pega al que levanta la pelota, y hay casos donde ha sido grave la fractura de órbita por el impacto de la pelota de tenis o el impacto del polo, que son pelotas más compactas, que eso puede producir realmente graves daños en el ojo y en la órbita. Entonces tenemos acá estos traumatismos contusos. La mecánica es aparentemente es una mecánica hidráulica en donde al impactar el ojo de lleno una pelota del tamaño de la órbita, impacta el hueso, pero el ojo se aplasta en el sentido del ecuador y produce una ruptura de piso, que es lo más frecuente en los mayores de 12 años, que se llama estallido de piso, blowout, y en los menores de 12 años se produce una fractura de trapdoor que le llaman de tallo verde, que esto se abre y rápidamente se cierra, pero deja parte del... Perdón. Deja parte del tejido y el paciente tiene problemas y hay que operarlo. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, una fractura de tallo verde que se llama trapdoor, que sea menor de 12 años, apenas se ve una ligera tosis, pseudotosis, por un enoftalmos, y uno lo ve que sí incursiona, pero no tanto como y la resonancia es fundamental. El ojo puede estar blanco, no está tumefacto, a veces un codazo puede producir un tema de esto, restricción en la motilidad vertical, hay dolor y diplopia, y estos chicos son muy lábiles en la parte oculocardíaco por el reflejo vagal, bradicardia, náuseas, y esto hay que tener en cuenta que puede estar frente a un trapdoor que es un tallo verde y decir, no, ya se le va a pasar resonancia. Fíjese, apenas se ve
un poquito de contenido orbitario en el seno y hay que hacer la cirugía para descomprimirlo porque el paciente está teniendo problemas cardíacos, un niño. Hay que hacerle una reparación en el piso. Son dos tipos de fracturas, estallido de todo el piso o estallido de tallo verde, que es el trapdoor. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de tratamiento? Una cirugía urgente es cuando tenemos una neuropatía óptica, síntomas de neuropatía óptica, cuando hay dolor, diplopia, rápidamente cuando hay bradicardia, náuseas, sospecha de un cuerpo extraño orgánico, hay que entrar a sacarlo y eso tienen que operar los especialistas de órbita. Si no hay tantos estos síntomas, pero hay atrapamiento y sigue la diplopia y hay inducciones forzadas, o sea que hay visión doble, en la resonancia se ve, en la tomografía se ve una hernia en el seno, hay un enoftalmo menor de 2 milímetros, un pequeño enoftalmo tipo globo, todo esto se ve a nivel de la resonancia, de la tomografía, no más de 15 días hay que esperar para solucionarlo, porque si no quedan secuelas graves. Y si la diplopia es mínima, hay buena motilidad, no hay enoftalmos, la evolución, solamente hay molestias, es una actitud conservadora. Los traumatismos penetrantes, bueno, en esto de acá entendieron la parte de la órbita, ¿no? De la órbita. Bueno. En los traumatismos penetrantes, siempre uno, cuando ve un párpado totalmente partido, hay que evaluar el globo ocular, porque si el párpado se partió el globo. Entonces, a veces son solamente de párpado, pero uno tiene que, como cuando vimos en trauma, evaluar el globo, su función, si está partido, y eso va a determinar la urgencia, la emergencia del paciente que tiene que ser visto, y no entrar a suturar usted, porque hay tiempo para suturar párpado, y a veces la mala sutura y el no respeto de la anatomía de los párpados pueden producir más daño que solución. Entonces lo único que podemos hacer es darle un antibiótico, hacer una limpieza si es que se chocó contra una rama o algo, porque teniendo en cuenta que las ramas producen infecciones por hongos, constatar que esté indemne el globo, antitetánico y mandarlo para que le hagan una reparación quirúrgica, tienen tiempo para que lo reparen. Los traumatismos penetrantes, a veces esto ya lo hemos visto, no sabemos si el ojo está completamente, hay que mirarlo, levantarle los párpados para mirar exactamente si hay una perforación o hay un estallido del globo, depende de las funciones visuales. Si hay un estallido, el ojo no ve ni la luz. Si se puede ver el fondo, si la pupila, si hay reacción de pupila, cuánto afectado está el nervio óptico ante un trauma, que puede ser una neuropatía óptica traumática. Entonces, de eso depende del análisis y de lo que ustedes vean, la urgencia o no urgencia de un paciente para que sea derivado. En cuanto a los tumores de piel, el carcinoma vasocelular es el más frecuente, generalmente se da en pacientes caucásicos con exposición solar, generalmente son de buen pronóstico, pero a veces tienes un tumor aquí y dentro del tarso el tumor llega hasta acá. Entonces no es cuestión de sacar el tumor y decir, bueno, voy hasta aquí, y hasta aquí me parece que está bien y voy a tener una recidiva si no lo saco bien. Entonces los médicos oculoplásticos generalmente en su quirófano tienen un anatomopatólogo que lo tienen ahí y para cuando saque la pieza inmediatamente hagan una anatomía por congelación, rápidamente puedan determinar si hay parte sana, porque si hay parte tumoral y no hay parte sana, tiene que decirle al cirujano que siga sacando porque ahí tiene que llegar hasta zona sana, hasta acá. Si es que esto rojito es tumor, no llegó aquí, sino está llegando hasta acá, hay que sacar más allá y que quede
zona sana, por lo tanto, los cirujanos plásticos, oculoplásticos son los encargados de poder reparar o poner un injerto si es más de 1/3 de párpado que se va a sacar, entonces hay que poner un injerto para reparar ese párpado, no cualquiera está en condiciones de hacer eso, eso es una especialidad muy específica de los oculoplásticos. Generalmente son de buen pronóstico porque si logras sacarlo bien el vaso celular, lo curaste, no da metástasis, es daño local, porque si no lo operas, esto sigue agrandándose y puede destruir todo el párpado y hacer una cirugía que podría haber sido benigna ante un tumor de estos que le llaman chalacios o heridas indoloras que están ahí por el sol, que se creen que hay que analizarlos, hacerles biopsia o sacarlos. A veces yo he tenido que sacar completamente y que me tiene que informar el anatopatólogo que los bordes son de piel normal. Cuando son muy chicos yo me animo a sacarlo y dejando un buen margen de piel normal, y si me dice sí, no hay piel normal o hay tejido normal, no piel sino tejido, tarso y todo normal, estoy seguro que lo saqué completamente. Y si no, si da positivo, ya no entro a sacarlo, sino ya lo mando a que algún oculoplástico lo opere porque vaya a saber hasta dónde llega el tumor, y la reparación de este párpado lo manejan muy bien ellos. Hacemos un desastre. Cuando es chico, yo me animé a sacarlo y he sacado varios bien, pero cuando hay algunos síntomas por acá, prefiero que lo haga el que se dedica a esto. A veces el vaso celular está en forma nodular, mire hasta dónde llega estos vasos. Generalmente puede estar tomando todo este párpado y lo que se está asomando es esto. Entonces, esto lo tienen que manejar, pues si tienes que sacar toda esta extensión de párpado, tienes que reparar el párpado, poner un injerto, porque si no la superficie ocular va a ser comprometida y va a perder el ojo por úlceras o por sequedad. El tratamiento es quirúrgico, hay que sacarlo. A veces pica nada más, no duele ni nada. Acá nuevamente vamos a los chalacios, que es un bulto, cronificado el párpado, hinchazón. Esto no hay que dar antibiótico, hay que extraerlo. A veces le das antibiótico y corticoide, y a veces el granuloma por el corticoide tiende a desaparecer, pero si queda algo, puede volver a aparecer. El orzuelo es un proceso agudo. Acá sí hay un orzuelo, puede transformarse en una celulitis puede transformarse en una celulitis preseptal, o un orzuelo que no se cura o no se ve, o una celulitis que no se cura, no se ve. Ojo, que puede ser un tumor en niños, que puede ser grave, que el rhabdomyosarcoma, hay que tener muy en cuenta que existe, que a veces se presenta como un orzuelo o como una celulitis, y hay que hacer rápidamente una tomografía y derivar rápido, pero van contra el tiempo. Los rhabdomyosarcomas son de crecimiento rapidísimo y peligra la vida del paciente. El tiempo es fundamental. Por eso, no hay que subestimar los orzuelos, las inflamaciones de los párpados, hay que mirarlos. Si hay que hacer biopsias, es necesario, hay que hacerlo. Entonces tenemos dos tipos de orzuelos: interno que toma la glándula de Meibomius, y externo que toma la glándula de Sáez. Las malformaciones de las pestañas, las triquiasis, que podría estar incorporado dentro de los entropión, son entidades, posiblemente no tiene que ver la lamela que se vaya para adentro, sino que hay una anormalidad del crecimiento de las pestañas hacia adentro. Entonces, a veces necesitas cauterizar el bulbo de las pestañas para que no tenga más pestañas, o hacer una cirugía para derivar las pestañas hacia afuera. Son pestañas mal dirigidas, y eso produce alteraciones de superficie, lastimadura, apertura para que se produzcan úlceras y gravedad en la superficie. La distiquiasis es muy raro, son pestañas que aparecen en los orificios de la glándula de Meibomius, son congénitos,
Es raro, yo pocas veces he visto esta distiquiasis, pero existen, congénitos. Entonces, conclusiones. En las entidades más frecuentes, en la oculoplástica, o sea, hay que saber de la celulitis, que la celulitis es una emergencia, la oftalmopatía tiroidea puede ser una urgencia, su diagnóstico precoz es importante, puede estar solapada y puede estar teniendo el paciente trastornos de una neuropatía compresiva y no tener tanto exoftalmo, tanto oftalmopatía tiroidea y puede transformarse en una urgencia que hay que hacer una descompresión, saber lo que es un entropión, sus causas, un ectropión, sus causas, las tosis y sus ambliopías, el lagrimeo o la epífora. Hay que saber si el lagrimeo es una epífora o un lagrimeo por cuestiones reflejas o una epífora por una obstrucción, bléfaro y dermatochalacio, sus diferencias, el chalacio en el orzuelo, su diferencia, los tumores más frecuentes, que es el vaso celular, el más frecuente y que es localizado. Hay muchísimos tumores, hay muchísimas cosas para ver, pero esto es lo que más o menos tienen que saber. Y en cuanto a los traumatismos con compromiso orbitario, es su urgencia, que es importante su reparación. Muy bien, hemos terminado con 10 minutos antes. Si tienen preguntas. ¿Están dormidos? ¿Están ahí? Sí, profe, acá estamos. Sí, acá estamos. Bueno, ven que cada capítulo es denso, intenso, hay que estudiarlo, el lunes es el parcial, y hay muchísimas cosas que hay que fijar. Entonces no se pueden quejar porque doy clases grabadas, doy los power, doy todo, y no me vengan a decir que no entendí, qué pregunta que me hizo, qué es lo que hizo el doctor con esto. Nos mató con el parcial, eso fue el año pasado. Nos mató con el parcial. Recuerden que el 60% contestar es aprobado, el 60%. Van a haber 24 preguntas, el 60%. Si no, van a tener que recuperar. Dios quiera que no tengan que recuperar. Odio que recuperen, porque le pongo mucho esfuerzo a estas clases. Le pongo muchas cosas. Este mes para mí es muy intenso. No doy lo mismo del año pasado. Agrego cosas, saco cosas, agrego cosas. Así que, la única solución es sentarse, leer, mirar, fijar términos, fijar cosas, y bueno, preguntas. No se les ocurre nada. Es un bombardeo de conocimiento que no se les ocurre nada. Profe, ahí cuando habló de la tosis palpebral y que también estábamos en la parte de tiroides, que decía de que eran causas de agudeza visual. En este caso, ¿de qué tipo? ¿Aguda o crónica? ¿Cómo la considera ahí? Depende. Puede ser una pérdida aguda, si es que hay una compresión. Si el paciente viene, estoy perdiendo la visión, puede ser aguda, y si no le detectaste que no tiene exoftalmos, pero le hace la prueba del Big Lab, mira hacia abajo y el párpado se queda, acá hay un tiroides, una tomografía. Uh-huh. ¿Me De entiendes? todas formas, en caso de las disminuciones de agudeza visual, lo que primero deberíamos descartar es lo que veíamos en el capítulo de disminución aguda. Agudeza visual aguda, sí. Pero fíjense, a pesar de que yo solamente me limité en esos diagnósticos, aparece uno como una... Claro. Se lo nombré para que lo tengan en cuenta.
pero no es frecuente. Pero ¿qué es lo que pasa si está? Te la comes, Claro, porque no lo pensás. no lo Está bien. pensás. Porque si no tiene tanta tiroides, cuando viene el ojo con los ojos así grandotes, debe tener una... Capaz que no tiene neuropatía compresiva. ¿Me Bien. entienden? O sea Sí, que sí. eso es un tip para que sepan que la medicina no es 1 más 1. Entonces, tu deducciones es en base a tu conocimiento. Si no me lo dijeron nunca, te lo digo ahora. Si no está en el capítulo de disminución aguda, puede estar como una disminución aguda. También puede ser una neuropatía compresiva. Entonces, si tú ves que el cono en una tomografía, ves unos salchichones de músculo que están apretando el nervio, rápidamente llamas a un especialista de órbita ahí que es una descompresión. Este paciente se queda ciego. Lo mandas al oftalmólogo, el oftalmólogo no se dedica a eso, no la ve, y de pronto se la come también, ¿eh? Entonces, pero si ustedes van con una observación, acá me parece que una neuropatía compresiva, el paciente está perdiendo la visión, tiene reflejos lentos, pupilares, con la linterna, y todos los síntomas de una neuropatía la van a tener estos pacientes. Hacerle un campo visual, pero no de ustedes, no, campo visual de confrontación no vale, que se haga un campo visual, derívalo a un especialista de cabeza y cuello a ver si ellos son los que hacen la descompresión de órbita, ¿no? Yo creo que pasa por ahí. Por eso, el capítulo de disminución aguda de la agudeza visual no es tan, que es lo único, ¿no? Afortunadamente, no es tan frecuente. Pero se los tiré Profe, como para que vean. Sí. antes cuando hablaba de los traumatismos, si bien no creo que sea tan frecuente, yo me imagino los traumatismos con las pelotas de golf, que son chiquitas pero son muy pesadas. ¿Cómo queda el ojo después de algo de ese impacto? Ustedes tienen que evaluar la fuerza del impacto, la velocidad del impacto, la cercanía del impacto y la reacción del paciente cuando sufre el impacto. Si le tira una pelotita así con la mano, no es lo mismo que si le tira un... La pelota de golf no es extensible, es dura. Entonces, un impacto muy cercano con una pelota de golf puede perder el ojo. Puede perder el ojo. Con tenis, puede haber una ruptura. Lo que más frecuentemente produce fractura de órbita son los deportes, el fútbol, los codazos, el dedo, la uña, El boxeo. el boxeo, porque el boxeo va a la cabeza, a romperle la cabeza. Entonces, por ahí, por eso que cuando los guantes, cuando el boxing, que tiene guantes más chicos, esos son mucho más peligrosos que el boxeo que tiene guantes más grandes, ¿no? Porque el kickboxing ese, esos hay muchísimos. El rugby, cuando va al saltar, codazos. Entonces hay deportes que tienen que obligatoriamente tener máscaras, porque si no, una fractura de órbita no es gratuita. Y a veces solamente lo que ves es un hematoma, pero si tú le haces los movimientos, por eso la inspección, los movimientos, está medio lento el movimiento apenas un poquito. Hay que hacer una resonancia, una tomografía. Una tomografía es fundamental. En órbita, lo que ustedes sospechen, una tomografía no viene mal. Pero la luz, los reflejos, si piensan que puede haber una neuropatía, está bajando la visión, ven los reflejos de la función. ¿Cuál es la maniobra más importante para evaluar la función del nervio óptico?
reflejo alternante. No necesito tantas cosas, una linterna. Reflejo fotomotor. El reflejo alternante. Puede estar una reacción fotomotor, pero si tú le haces un alternante y empieza a dilatarse, hay una compresión, hay una neuropatía. Por eso que hay que estudiar bien los reflejos. Ya vamos a ver la próxima clase el miércoles sobre eso. O sea, todo, ustedes no tienen que ser tan esquemáticos en cuanto a los módulos que yo doy. Los módulos que yo doy, mezclo y reafirmo cosas, pero todo es lo mismo. La agudeza visual, el reflejo pupilar. ¿Por qué le voy a hacer reflejo pupilar? Porque recibió un codazo. A ver si está afectando parte del nervio óptico. A veces el paciente tiene un ojo blanco, como les mostré recién ese niño que recibió un impacto jugando no sé qué. Apenas una ligera tosis. O eso es la observación del trauma. Si el paciente viene con un antecedente de trauma, hay que mirarle bien si no hay una ligera tosis. Y a veces los movimientos, el ojo está blanco, no hay, pero una ligera, pero está nauseoso, bradicárdico, algo le está fallando. Ese niño hay que hacerle una tomografía a ver si tiene atrapamiento de tejido y necesita rápidamente ser operado para liberarlo. Otra. ¿Tenemos? ¿Tienen tiempo? ¿Cómo es la Sí. cirugía de descompresión orbitaria? ¿Cómo? ¿Cómo es la cirugía de descompresión orbitaria? La cirugía de compresión orbitaria es, entran por acá, por la carúncula, generalmente por el lado interno, se entran, van pegados a la órbita y rompen el etmoides hasta el fondo, se van hasta el cono, rompen para que el músculo ingrese al seno y se separe del nervio, y el piso lo rompen atrás para que el músculo recto inferior descienda, porque está muy gordo. Entonces se produce una descompresión. Una ruptura. La descompresión es aumentar el espacio de la órbita. Esa es la descompresión. Profe, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, cuando una paciente tiene ectropion y es secundario a una alteración funcional, por ejemplo, una parálisis del nervio. Ahí en ese caso, cuando, por ejemplo, es permanente el lagrimeo, ¿qué es lo que se hace para solucionarlo? Esos lagrimeos por parálisis del séptimo par es muy difícil de solucionar. ¿Por qué? Porque no es un problema de que tú puedes operarlo del lagostalmos, levantarle, hacerle la cirugía, ponerle el punto lagrimal hacia adentro, con una cirugía que la lamela posterior la retraiga para que el punto vaya hacia adentro y toque el globo, pero igual le lagrimea. ¿Por qué? Porque no está funcionando la bomba del coso. Y a veces solucionar eso es meter un tubo de John. Meter un tubo de John, eso soluciona un problema de lagrimeo. Pero ya hay que traspasar un tubo de John y hay que saber ponerlo y no todos lo ponen. Porque en realidad, si tú le pones una sondita de silicona por el punto superior e inferior y lo atas a la nariz, puedes ayudarle a que por capilaridad vaya, pero le sacas esa sonda, vuelve una vez, no funciona la bomba. Entonces tienes un fracaso de la cirugía de la DACRIO. Entonces las parálisis faciales generalmente terminan con lagrimeo. Y no hay forma de Dios que le solucionemos el lagrimeo salvo que le pongas un tubo de John. Gracias, profe. ¿Alguna otra cosa? ¿Tienen 5 minutos para ver un video? ¿O ya se van?
Sí, Hay una profe. comisión, profe, que Ah, tenemos clase de interna. Ah, bueno, entonces otro día será. Vamos a terminar ahora. Voy a terminar de tener la grabación.